nuestro tema es la comunicación, ¿no? Y siempre estoy señalando que hay un intermediario, ¿no? O sea, entre el juez y el cliente somos nosotros. Entonces, nuestro mensaje, somos unos simples mensajeros como las palomas mensajeras, que realmente debe ser eficaz, porque nuestro cliente muchas veces también efectivamente no sabe expresarse adecuadamente y menos en un juicio, y nosotros debemos darle el contexto adecuado, porque por un lado es cierto que es muy importante que tengamos una comunicación sencilla en un lenguaje forense, en el lenguaje, como dicen ahora, ciudadano, pero en el lenguaje forense cambia, ¿no? Y entonces saber estos aspectos tan relevantes de comunicación, porque algo estaba señalando, ¿no? La mente misma es la que crea nuestras ideas, nuestras palabras son las que expresan nuestras propias ideas, pero muchas veces no somos adecuados en lo que nosotros expresamos. Y si lo hacemos en escrito, pues todavía, y cuando no tenemos un vasto lenguaje, pues es más complicado, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, bueno, efectivamente creo que estructurar nuestro pensamiento de manera escrita y la capacidad que tengamos de hacer esta mediación precisamente de lo que queremos exponer, de lo que nos dice el cliente, de cómo lo vamos a realmente expresar, pues tiene que ver con procesos de pensamiento que muchas de las veces no hemos desarrollado, ¿no? Y no hemos desarrollado para expresarlos de manera escrita o tenemos falta de práctica, ¿no? Y es muy importante porque si no lo construimos de una manera eficaz, pues creo que tendremos muchas frustraciones y tendremos muchos desaciertos en nuestra profesión. Y creo que lo que todos queremos es lograr los objetivos, que es defender de la mejor manera a nuestro cliente, y no podemos permitir que la escritura sea un obstáculo. Por eso es importante que desarrollamos el pensamiento a partir de la escritura. Entonces, muy importante ese aspecto que menciona el doctor. Una pregunta más, ¿qué requerimientos necesita, que es prácticamente lo que nosotros ahorita estamos en el tema de la clase, qué necesita un abogado para tener una buena comunicación escrita? Pues necesita tener un vasto léxico, un vasto dominio de su propia disciplina, de lo que, y una capacidad, sobre todo yo creo, de argumentación para poder y de estructurar, lógicamente, en el método de escritura. Yo lo daría como en términos muy puntuales, que lo que necesita un abogado para tener buenos textos. En tema de argumentación, obviamente es fijar una posición sobre una opinión que tenemos generalmente y obviamente buscar influir en la decisión frente a ella o defender la misma. Así lo comprendo en el tema de argumentación, poner una posición. Y en este sentido, ¿qué tan importante es la expresión oral? Pues es muy importante la expresión oral porque sabemos que a lo mejor en la escritura podemos elaborar argumentos mucho más amplios, pero cuando la oralidad tiene la facultad de tener una inmediatez que nos permite resolver de manera quizá más efectiva y jugar con otros aspectos, poder plantear oralmente un argumento que sea claro, es decir, en la oralidad tenemos que ser muy claros, tenemos que sea muy preciso, es decir, con las palabras sin que sobre nada, sino que con las premisas correctas, bien estructuradas. Y, y si no podemos transmitir estos argumentos oralmente, pues será complicado que se comprenda lo que queremos, nuestra idea. Entonces, muy importante también poderlo expresar oralmente. Tú que eres especialista de alguna manera en comunicación, obviamente más que todo en comunicación escrita, pero retomando el tema
la comunicación oral, ¿qué tan importante sientes tú el aprendizaje de nuestra expresión corporal, nuestra expresión oral y nuestras propias emociones en nuestra comunicación? Pues es muy importante porque, bueno, es también lo que tiene que ver con la comunicación no escrita, ¿verdad? La comunicación es muy amplio. Y bueno, una de mis líneas de investigación es la literatura de tradición oral, precisamente. Y en ese aspecto sabemos que en la oralidad lo que está es un momento, un doble momento de ejecución y recepción, o sea, es un mismo momento. Entonces, en ese sentido, la forma de expresarlo, que hablamos que es un momento performativo, es decir, es como una especie de actuación, no solo las palabras, o sea, las palabras primero también están construidas de una manera especial, con recursos especiales, recursos incluso poéticos especiales que tienen que ver con quizá por lo natural nosotros estructuramos en tiradas digamos, de de octosílabos, ¿no? O sea, tenemos esta como lo natural, que son cortos. Y también utilizamos recursos que tienen que ver con la voz, con la gestualidad, que pueden enfatizar nuestro mensaje o que pueden restarle alguna fuerza o también tienen mucho que ver con el significado que tienen esas mismas palabras. Si nosotros recordamos, por ejemplo, algunas canciones de la tradición oral, por ejemplo, antes tenía una función noticiera que se le llama, o de conocer las noticias, los corridos. Pensamos, por ejemplo, en este género oral de la literatura del corrido, que a veces era mucho más efectivo en determinados sectores que las mismas noticias, que los mismos periódicos, que lo escrito. Tiene elementos que pues tienen mucho que ver con ciertos recursos mnemotécnicos, ciertos recursos de la expresión gestual, del tono de voz, de esta cuestión rítmica, que evidentemente es muy importante. Entonces, también en la oratoria, si recordamos toda la precisión con que los griegos construyeron precisamente toda la retórica, todos los elementos que había que considerar para transmitir un mensaje oral, son muy importantes cada uno de los gestos y de los elementos no verbales, es decir, que no están ajustados a las palabras para que sea también efectivo en la cuestión oral. Entonces, si nosotros no tenemos seguridad, por ejemplo, al exponer algún tema en la cuestión oral, o tenemos una voz, un tono bajo, o incluso no tenemos una buena dicción, eso va a influir completamente en nuestra en nuestra efectividad del mensaje oral. Entonces, por lo que me comentas, valdría la pena conocer técnicas de expresión oral y Por expresión supuesto. corporal o que nos pueda permitir expresarnos de manera más adecuada, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Incluso si alguna vez tienen la oportunidad de revisar a esos manuales de oratoria e imaginarse lo que era, por ejemplo, Cicerón hablando, todo estaba preparado y ahora, claro, hay estilos modernos de oratoria donde ya no es la cuestión tan impostada, pero por supuesto que si pueden tomar, y es una obligación también, tener otros recursos además de los recursos verbales. Qué interesante lo que dices ahora, porque además tiene que ver con lo que comentabas, la emoción que finalmente impacta primero nosotros como comunicadores, como abogados que vamos a transmitir un mensaje al juzgador, nuestra emoción juega un papel muy importante. Y entonces, si nuestra emoción no está acorde al mensaje que queremos dar, probablemente no impacte efectivamente al juzgador. ¿Qué opinión tienes? Sí, también, por ejemplo, todos son matices, ¿no? Incluso de manera con las palabras podemos dar matices de cortesía, de ciertos elementos que se pueden leer entre líneas, pero también con nuestros gestos.
quizá nuestro mensaje está muy bien estructurado de manera verbal, pero a lo mejor en nuestro tono suena agresivo, podría ser, o suena, o depende, ¿no? Si queremos a lo mejor imponernos un poquito más, podría ser importante, pero todo depende que sea coherente con lo que estoy tratando de expresar y el objetivo que tengo. Entonces, muy importante este aspecto porque si no tenemos conciencia de todos los recursos que tenemos para la comunicación, será más complicado para nosotros poder generar un mensaje efectivo. Entonces, bueno, hay un porcentaje, ¿no? Que es bastante conocido, ¿no? Que a lo mejor las palabras son, parece que un 7% y todo lo demás es la comunicación no verbal, pero todo, el 100% tiene que estar bien construido. Entonces, pues no perdamos ese aspecto de cuidar los recursos que tenemos a nuestra disposición para lograr una comunicación efectiva. Esta comunicación efectiva, estaba yo viendo precisamente tu imagen atrás de ti, tienes pues una muy buena cantidad de libros, obviamente la gente que estudia la licenciatura en literatura y obviamente pues va hacia arriba, pues lee todos los días. ¿Qué recomendación le das a un abogado? Pues yo les recomiendo sí leer todos los días, igual y no es necesario leer un libro cada día, ¿no? O cada semana o cada mes, o sea, no se limiten, véanlo como algo que puedan disfrutar. Y libros de todos, es decir, la literatura a veces nos sirve mucho para buscar otras formas de interpretar el mundo, para confrontarnos, para salirnos un poco de nuestras estructuras de pensamiento, y más, por ejemplo, si de pronto encontramos una versión del Mercader de Venecia, pues también podemos ejercitarnos en la cuestión de la interpretación, la importancia de la interpretación de jurídica, pero también estar constantemente conociendo las noticias y leer lo que a nosotros nos gusta, también incluso en medios digitales, en medio físico, porque tenemos que ejercitar este pensamiento. Entonces la palabra, la expresión se ejercita y no es algo que ya, pues es como el cuerpo humano, ¿no? Como cuando hacemos deporte, tenemos constantemente que ejercitarlo. Yo les recomiendo que lean, no importa si leen 5 minutos, 15 minutos, pero que eso lo hagan con una atención plena, con una intención de precisamente comprender esos elementos y también interactuar con ese libro, es decir, con esa lectura, de decir, bueno, ¿qué puedo yo plantear y qué puedo reflexionar y qué puedo incluso discutir con el libro o con la lectura que estoy haciendo? Entonces, yo sé que a veces no hay mucho tiempo, pero bueno, aunque todo el día estamos leyendo y estamos redactando y leyendo, pero sí traten de buscar también opciones precisamente para nutrir ese pensamiento y poder ejercitarnos mucho mejor. Pierdan el miedo a la lectura. Es nada más cuestión de buscar estrategias de atención plena para poder disfrutar. Qué bueno que dices el disfrutar, porque creo que es un tema que nosotros como abogados en ocasiones perdemos el camino porque como vivimos de los problemas precisamente para darle solución, pero pues, todos los que están involucrados en los problemas hay una negatividad, en ocasiones la emoción pues nos jala, ¿no? La emoción negativa nos puede jalar a esa parte negativa. Y en el caso de el que escribe, no debe estar orientado a esa parte de negatividad. ¿Cómo recomiendas para apartarte de ese aspecto emocional negativo que representa un problema para verdaderamente construir argumentos más sólidos con mayor calidad? Precisamente hay muchos modelos, pero creo que lo principal sería precisamente que atendiéramos a la primera fase que yo expuse de preescritura. En esa primera frase nos vamos a poder dar la oportunidad de, según nuestro estilo, encontrar formas de abrir nuestro pensamiento. Es decir, cuando nosotros empezamos ya sea con una lluvia de ideas o con una escritura libre de todas esas ideas o a lo mejor con un esquema. Y esquemas, por ejemplo, Toulmin plantea pues modelos de argumentación y de cómo poder redactar
ya mucho más complejos en cuestiones de argumentos jurídicos, pero sea el modelo que tengamos de preescritura, nos va a permitir precisamente como ponerlo más objetivo, trabajar o poner una distancia de alguna manera con nuestra emoción y no vamos a, para decirlo coloquialmente, no vamos a redactar en caliente, sino que vamos a tener ya un mapa, un panorama distinto que nos va a permitir trascender precisamente, y al tenerlo, al confrontarnos con esas primeras ideas o con ese primer plan, con ese proceso de escritura, podemos precisamente pues verlo ya en su justa dimensión. Yo eso es lo que recomendaría primeramente. Pues muchas gracias. Quería pensar, una última preguntita que me gustaría darte o plantearte, es el tema de los mapas mentales, o que yo hablo en el sentido de crear una hipótesis de trabajo, como los que tienen una metodología jurídica, hablas de una hipótesis. Entonces, y de esa hipótesis se va a construir un mapa mental. Para la escritura, ¿qué tan importante es exactamente partir de esa hipótesis y construir el mapa mental? Pues es muy importante, porque si no estaríamos pues a ciegas completamente. Los mapas mentales son muy buenos, y tener muy clara precisamente esa hipótesis nos permite que todo vaya encadenado en función de lo que queremos plantear. Un mapa mental es excelente porque lo vemos de manera esquemática, nos permite una mejor comprensión, nos permite también entender las relaciones de cada uno de los elementos de nuestro texto, que a lo mejor, y a partir de ahí, lograr una redacción ordenada, coherente con la cuestión que necesitamos. Entonces yo sí considero que es un recurso, si no indispensable, porque también depende mucho del estilo de cada uno, sí es importante que podamos utilizar este recurso para tener muy claro qué es lo que queremos decir. Y teniendo la hipótesis desde un principio, pues no nos vamos a perder, no vamos a redundar, no vamos a perder estos elementos fundamentales de la escritura de un texto. Pues muchas gracias, maestra. De veras te agradezco de manera infinita todo tu apoyo y exactamente toda tu sapiencia y este ánimo que tienes para transmitir tus ideas. Tú realmente eres una muy buena comunicadora. Obviamente, pues la experiencia de estar efectivamente en temas de comunicación oral, como lo haces, porque pues eres una literata en este sentido, pues eres muy, muy buena. Y creo que a nosotros, los abogados, nos sirve precisamente para ese objetivo. Precisamente tú entraste aquí con nuestra comunidad dando, o sea, exactamente, pues con una inquietud de conocer cómo nosotros elaboramos las demandas de amparo. Nosotros tenemos talleres, específicamente taller de demanda de amparo, taller de demanda civil, taller de demanda agraria, porque es la primera introducción que tenemos con los juzgadores. Y creo que para nosotros como abogados es muy importante exactamente ese primer camino, el primer contacto, pero también el último es muy importante. El tema de los alegatos, cuando los alegatos de cierre en materia penal o cualquier alegato que pueda darse en cualquier otra jurisdicción, es muy importante. Y por eso nosotros nos hemos dado la tarea a también dar un taller de oratoria. Ahorita que estamos platicando sobre estos temas, vamos a dar un taller de oratoria pues presencial, y presencial para la gente que vive en la ciudad de Puebla, y si no en línea para la gente que no esté en Puebla, pero que puedan escucharlo exactamente, estar presentes y participar en vía Zoom el próximo 3 de junio. Así es que con mucho gusto, los que tengan interés realmente de ampliar técnicas, temas de comunicación oral, porque la comunicación oral no es porque hayas tomado un solo taller y ya con eso ya te hiciste. La técnica se sigue practicando. Y cuando lo escuchas de distintos maestros, pues obviamente te fortalece en temas de comunicación. Y por eso es nuestro objetivo, es que tú como abogada, como abogado, para todo el público en general, tengan la oportunidad de aprender a comunicarse mejor. Realmente, no solamente en las audiencias orales, obviamente a la gente mucho le interesa las audiencias orales, lo que sea,
Pero qué mejor te puedas comunicar con tu cliente, ¿no? Qué mejor que te puedas comunicar con, no, en ocasiones un cliente no es solamente una sola persona, sino es una audiencia. Entonces, si tienes oportunidad de comunicarte de manera efectiva con uno, con 10, con 20 y luego con un juzgador tan escéptico, entonces mucho mejor, ¿no? Esas técnicas de expresión oral, expresión corporal y el manejo de la emoción en el momento de enfrentarte a una situación de esta naturaleza es la que vas a poder aprender el día 3 de junio en un taller de manera práctica. Y vamos a dar 2 talleres específicos de prueba nada más para que ustedes conozcan el tema. Tengan muy, muy atentos, en nuestro canal de YouTube lo vamos a estar transmitiendo el día 24 y el 27, si no mal recuerdo, el 24 y el 27 de este mes vamos a tener otro taller, o sea, dentro de 15 días, un taller en temas de taller de técnicas de oratoria, muy pendientes, y la repetiremos el día 27 para los que no pudieran estar el día miércoles. Yo a todo el mundo les agradezco estar presentes el día de hoy. Yo tuve problemas técnicos, no sé, por mí es un extraño. Curiosamente, yo soy el que transmito la sesión, me salí, me sacó, pero afortunadamente la sesión siguió transmitiéndose y por eso estamos aquí presentes. Pero esperemos no tener problemas en la siguiente. Tuvimos un problema de audio que había un reverb ahí, pero bueno, esas son cosas que suceden normalmente en las transmisiones en vivo, pero esperemos ir puliendo estos detalles. Yo te espero ver la próxima semana y pues para finalizar, maestra, quisieras dar las últimas palabras para cerrar esta sesión. Pues muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta conferencia. Gracias, doctor. Gracias, licenciada Herrera, por la invitación y a todos los que estuvieron comentando y participando. Y tomen los talleres porque sí, son muy efectivos y no pierdan la oportunidad precisamente de seguir creciendo. Son muy buenos y adelante. Muchísimas gracias y que pasen un lindo día. Muchas gracias, maestra. ¿Cuánto cuesta la ignorancia? ¿Cuánto cuesta la ignorancia? Muchísimo. Así es que mejor invierte para tu capacitación. Créeme, te va a costar menos que la ignorancia. No les quiero decir, el día de ayer me pidieron un favor. Alguien, no lo digo quién, me pidió un favor. Oye, ¿me puede revisar este documento? Claro que sí. Y dije, ay, nanita, qué horror. Necesitas efectivamente esto. De tal manera, por eso nosotros estamos haciendo esto. Pero luego no quieren hacer una inversión tan pequeña que finalmente luego los impacta con su cliente y pierden grandes oportunidades. Así es que no dudes en hacerlo.